Hola, ¿qué tal? Una vez más, tengan todos un cordial saludo y una bienvenida a este estudio de la Escuela Sabática, que estoy seguro estará muy impresionante, considerando que es la segunda parte de la lección que ya vimos la semana pasada, y yo sé que tienen presente el título en la mente, que es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y la semana pasada nos acompañaba nuestro hermano Marcelo Ramos, hoy también. Y no me cansaré de decir que él ya es de esta casa. Y Amén. Marcelo, bienvenido a esta casa. Saludos Richard, ¿qué tal? Saludos también a nuestros amigos ahí detrás en la pantalla, a nuestros seguidores. Les recordamos que sería interesante que nos den un like, compartan, se suscriban y también sus comentarios, sugerencias, sus preguntas son de mucha importancia, Richard. Así es, así es. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Así es. Esta lección. ¿Nos Amén. ayudas orando? Amén. Amén. Mi Padre Celestial, invocamos tu nombre en esta hora para pedir tu compañía, tu dirección. Tú sabes el propósito de este espacio. Trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón y también en la mente y el corazón de nuestros amigos que nos acompañan. Bendice sus vidas, suple cada una de sus necesidades y que usted sea el invitado especial en esta hora, mi Dios, para conocerte, para ser instruido una vez más. Favores que te imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Estamos acá nuevamente y queremos recordar una vez más el título de la lección de esta semana, Instruyendo a los discípulos, parte 2. Recuerda que es la lección número 8 del libro de Marcos. Entonces, y vamos a continuar con esas instrucciones, Marcelo, Sí. que yo sé que la que vimos la semana pasada fueron de bendición para nuestras vidas. Amén, así y yo es. sé que estas también, porque Amén. sabes que incluye también a la familia. Así es. Sí, y también necesitamos instrucción en los hogares. Amén. Y el plan, y aquí llegando a la primera parte de la lección, tiene que ver con el plan de Dios para el matrimonio. Pero antes, Richard, le recordamos a nuestros amigos el pasaje para memorizar. Correcto. Marcos 10:45, en nuestras Biblias, que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremenda instrucción que nos da. Que el Hijo del Hombre vino no para servir, sino para ser, perdón, no para ser servido, sino para servir. Ese es el gran ejemplo, la gran instrucción que nos da. Y vino también para dar su vida en rescate por mucho. Es lo que apunta el libro del Evangelio de Marcos. La mitad del Evangelio de Marcos apunta sobre milagros, parábolas y todo eso. Pero al final, ¿qué es? Da a conocer al Mesías, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Así es. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el papel que cumple el matrimonio en la sociedad, Marcelo? Bueno, podemos decir que es una parte muy, muy importante. Porque si no hubiera el matrimonio, imagínate, la humanidad y todo. Es más, el plan de Dios cuando puso ahí en el Edén a Adán y a Eva, ¿era de qué? De que se multipliquen, se aumente la humanidad, que crezca la sociedad. Entonces, pero Dios puso ahí a un hombre y a una mujer. Ajá. Y ahí fue donde se instituyó el primer matrimonio entre Adán y Eva. Si nosotros vemos Génesis 2:24, vamos a la Biblia. Así es. Génesis. Los inicios. Ajá. ¿Qué dice Marcelo? Génesis 22, ¿me dijiste? Génesis 2:24. 2:24. Los inicios de la familia. ¿Sí? Si tú lo tienes ahí. Ya, el verso 24 ya lo tengo.
Ya, el verso 24 dice, Ajá. por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Carne. Entonces ahí está el mandato de Dios, lo que Dios desea para la vida matrimonial. El plan original, podemos El decir. plan original. Y bien expresada la palabra, el plan original. ¿Y sabes por qué? Porque los discípulos escucharon la respuesta que Jesús daba a un grupo de personas que le preguntaron a Jesús sobre el divorcio. El divorcio. Si nosotros miramos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, vamos al libro de Marcos, recordemos que estamos estudiando el libro de Marcos, Ajá. vamos a leer el capítulo 10 y el verso 1. ¿Te leo yo acá? Ya, muy bien. El Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo él solía hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el otro versículo? El 2. El 2. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo, mira, para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él, ¿qué le respondió? Le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero ¿por qué esta pregunta? Es lo interesante, yo creo que a donde tú quieres llegar. Porque yo preguntaba, ¿qué pasaba en el entorno o los que estaban gobernando en ese entonces? ¿Qué? Ellos querían, mira, la intención era ¿qué cosa? Tentarlo a Jesús. A ver, ¿qué respondía? Era una trampa. Una trampa, Era una exactamente. trampa. De hecho, cuando leemos los evangelios, siempre vemos a los fariseos, a los escribas, intentando entrampar a Jesús. Y esta era una trampa. Una de esas. En realidad a ellos no les interesaba saber sobre la vida matrimonial. No. Lo que ellos querían era entrampar a Jesús. ¿Y qué es lo que le preguntan? ¿Ya qué es lo que le preguntan según el texto? ¿Ya? Si nos lees de nuevo el texto. Sí. Dice que, a ver, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si era lícito repudiar A su mujer. a su mujer. A su esposa, a su ¿Sabes mujer. que en realidad esto era una trampa? Una trampa. ¿Sabes? Porque si vamos a la estructura del gobierno, ¿quién gobernaba en ese entonces? Me parece que era Herodes Antipas. ¿Ya? Exactamente. Herodes Antipas. Y Herodes Antipas se había divorciado. Divorciado. Se había divorciado. ¿Y se había casado con quién? Herodías. Con Herodías, que era la esposa de su él, hermano. de su hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a los escritos de Moisés, Moisés dice que una persona no podía ver la desnudez de su cuñada. Por lo tanto, esa era una unión ilícita. Y tú sabes que en su tiempo, cuando llegó Juan el Bautista y predicó, eso se lo señaló a quién? A Herodes. Se lo señaló a Herodías, y esa es la razón por la cual Terminó como terminó Juan. Claro. Bautista. Sí, entonces ahora yo me imagino a los fariseos, aquí tenemos la oportunidad de hacer caer a Jesús. Y cualquier cosa que diga, vamos y se lo decimos ¿a quién? A Herodes. A Herodes. Entonces, pero Jesús, ¿qué hace? Muy inteligentemente le dice, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Ajá, es decir que Jesús está citando un texto, pero el texto tenía como función proteger a la mujer. Así es. Proteger a la mujer. Pero las personas de aquel entonces sacaron de contexto ese texto y decidieron repudiar a la mujer por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Te recuerdo que ahí imperaba el machismo. Correcto. Y la mujer era dejada en segundo plano. O sea, Sí. se dan muchas cosas, pero Jesús viene a instruir. Claro.
especialmente a los discípulos y a la gente, como también vino a instruirnos a nosotros. Sí, entonces, si nosotros vemos en nuestra sociedad, sucede que las personas se divorcian por cualquier Por cosa. cualquier cosa. Por cualquier Literalmente, razón. por cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, si tú ves la gente de la farándula, ellos se casan con bombos y platillos, con todo, y después de 3 meses No pasa nada. no pasa Se nada. divorcian. Pero eso no es lo que Dios ha establecido Así es. para la familia, para la estructura de la sociedad. Que las personas no se separen, que lo que Dios unió, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Ahora, O sea, es muy enfático eso mencionar. Incluso aquí en la parte final de este estudio, de este día, dice que el hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, que es lo que el pasaje que leí en Génesis. claro. Y se convierte así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús, donde las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Ajá, lo que decía, ¿verdad? Entonces, en realidad, el deseo de Dios es que la familia no se fragmente, Exactamente. que no se destruya, que no haya separación, porque ¿quiénes son los más afectados? Los hijos, ¿verdad? Los hijos. De hecho, hay estudios realizados que dicen que gran parte de las personas que yeron por malos pasos vienen de hogares divididos, fragmentados, destruidos. Ahora, es verdad que si estás casado con alguien y tu vida corre, tu integridad corre riesgo al lado de esa persona, bueno, tienes libertad para separarte porque tu vida está en peligro, ¿no? Así es. Y la otra razón es el adulterio. Así es. Así es. Pero bueno, el deseo de Dios para la vida matrimonial es que todos luchemos, ¿ya? Todos luchemos para que Mantener esa unidad. mantener esa unidad. Así Yo es. sé que no hay flores sin espinas y las flores son muy lindas. Una vez yo escuchaba a una persona que revelaba una encuesta que realizó a muchos matrimonios en una edad de oro. Es decir, matrimonios que vivieron muchos años, 40, 50, 60 años juntos. ¿Cuántos años tienes en tu matrimonio? Muchos. Muchos. Varios. Varios. Ya, entonces, mira, esta persona le preguntaba cuál era el secreto de durar 30, 40, 50 años. Y ellos decían la perseverancia, la comprensión, el salir adelante, comprensión y saber que hay momentos de alegría, pero también saber que hay momentos duros de Así tristezas. es. Y superarlo todo. Exactamente. Sí, esas son bodas de oro. De oro. De oro. Muy bien. Vamos a continuar. Así es. Sí. San Marcos 10, 13 al 16. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. ¿Y qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Interesante escena, episodio narrado aquí sobre los niños. Pero, ¿qué era lo que pasaba en la antigüedad con los niños, en aquella cultura, en aquella lugar? Entonces, Jesús vino a instruir o a romper paradigmas en cuanto al trato con los niños. Claro, aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver dos cosas. Que Jesús le da su lugar a los niños. En una sociedad, dígase, machista. Ahora, tal vez esas palabras no se las empleaban en ese tiempo, pero hay otras. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad grecorromana, los niños estaban en una categoría
a un nivel de esclavitud. Ujú. ¿Ya? Los niños eran vulnerables, ¿verdad? Entonces, si hoy una dama sale embarazada, tiene todos los controles, si tiene los medios, da a luz en las mejores clínicas del lugar donde está, pero en esos tiempos no era así. Nada de eso. Y eso hacía más complicado el parto. Y los niños eran deseados. Eran ¿Sabías deseados. que más que las niñas, ya más que las niñas, de hecho se dice que si un niño nacía con un defecto físico, ¿qué sucedía con ese niño? Eran abandonados e incluso eran tirados a los ríos. O sea, como cualquier cosa. O sea que estamos viendo una sociedad cruel. Cruel. Sí, una sociedad cruel. Y en el caso, si eran niñas, ¿qué sucedía con ellas? Eran abandonadas. Abandonadas. Eran abandonadas. Y si un niño es abandonado, ¿qué va a suceder con esa niña? Pues es obvio, va a morir. Va a morir. Pero habían personas que se percataban de eso y las Cuidaban, las criaban. Pero Ahí está el pero. Había un pero. Un pero. Las criaban para después venderlas como esclavos. esclavo. O sea, miren todo el contexto cultural de aquel entonces. Eso hace que Jesús obre de esa manera. Entonces, eso había en la mentalidad de aquella sociedad. Entonces, esos niños que vienen con ese tipo de, no sé, de cultura, y las madres vienen y presentan a sus niños a Jesús, y los discípulos son Estaban también contagiados de esa Ajá. idea equivocada. Sí, y es por eso que Jesús realza a los niños, Instruye. les da el valor necesario. Ahora tiene más sentido el texto, deja a los niños venir a mí. Así es. No se los pidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que Jesús tuvo compasión de esos niños que nacían en ese ambiente. Es que Jesús murió por cada uno de nosotros. Claro. Por el hombre, por la mujer, por los niños, por todo. Incluso muchas veces realza cómo es el comportamiento de un niño o hace mucho énfasis cómo un niño es dependiente de sus padres, como nosotros también como hijos de Dios debemos depender totalmente de Dios. Y mira, y quiero hacer una aplicación quizás un poco dolorosa y que quizás más de uno nos podemos incomodar. ¿Cómo estamos tratando a los niños de nuestra iglesia? Es muy importante. ¿Ya? Eso te lo dejo allí como tarea. Como meditación, porque a veces es verdad que dentro de las iglesias se cuida la reverencia, se cuida la santidad, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, no, hay que hacerlo, pero en esa acción de traer santidad a la iglesia, te pregunto, ¿no estamos maltratando a nuestros niños? Buena pregunta. Sí, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, porque ya eso quedó atrás. Si vamos a dar un consejo a nuestros niños, tienen que ser con amor. Amén. Sí. Amén. Y eso fue lo que motivó al joven rico a acercarse a Jesús, porque el contexto del relato bíblico es que él veía cómo Jesús recibía a los niños, y él era joven. Y le mencionó que ellos también formarán parte del reino de los cielos. De los cielos. Y eso, como tú mencionas, eso lo motivó al joven rico a hacer la pregunta a Jesús, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde llevándolo a la segunda tabla del Decálogo. ¿Ya? Y ahí vemos que Jesús, el joven rico, después le cita los mandamientos. Y él dice, sí, todo eso yo los he guardado. Pero Jesús le dice algo, ¿tú recuerdas? Dice que Jesús lo miró y con esa mirada tierna dice que lo amó. Ajá. Y ahí le dice, mira, una cosa te falta. ¿Y qué cosa era? Parece ser que el joven rico, como la palabra dice, era joven y tenía muchas riquezas. Entonces le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Son un problema las riquezas, Marcelo?
Yo creo que no. Correcto. Pero, ¿qué pasaba con el joven rico? ¿Por qué le afectó tanto ese consejo o esa instrucción que Jesús le estaba dando? Porque su amor pesaba más al dinero Ajá. que al mismo Dios. Ahí está el problema. Entonces, ahí está el problema. Es decir, que las riquezas no son el problema. El problema es elevar a Dios a las riquezas. Y de hecho, cuando el joven rico dice, bueno, yo los 10 mandamientos, eso yo lo he guardado, Desde mi niñez. pero aquí ya se veía que estaba haciendo un Dios. ¿De quién? Del dinero. Del dinero. Y estaba quebrantando ya uno de los mandamientos. Ajá. Uno de los mandamientos, ¿no? Entonces, el problema del joven rico no era el dinero. El problema era que amó más el dinero exactamente. que a Dios. Dice, su riqueza era su ídolo. Ajá. Y usted dirá, bueno que yo no tengo ese problema porque yo no tengo dinero. Y si sabes que podemos entrar ahí en ese círculo, el problema no es que nosotros no tenemos el dinero, el problema es que no lo tenemos. No lo tenemos. Y cuando lo buscamos, podemos tener también el mismo problema. O sea, buscamos tanto el dinero, nos afanamos tanto el dinero que descuidamos lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Tener a Dios en primer lugar. Si Dios te da, qué sé yo, Dios te da dinero, Dios te bendice, amén, amén. Que Dios te bendiga así. Pero si ese dinero que vas a acumular va a relegar a Dios a un segundo plano, ¿cuál es el beneficio que obtienes? Complicado esto, ¿no? Complicado, muy complicado. Sí. ¿Sabes qué? Hablando sobre esta parte de las riquezas y el dinero, recordaba que una vez estaba leyendo en Patriarcas y Profetas, si bien no recuerdo, y allá hablaba sobre Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Cómo es que fueron destruidos y por qué y todo. Resulta que esa, la ciudad de la llanura, había mucha abundancia, como que no había pobreza ahí porque era un lugar muy comercial. Y ahí menciona estas palabras. Dice que el problema no era la escasez, el problema era la abundancia que tenía ese pueblo y la gente se apartó de los principios de Dios. Entonces, era lo que pasaba con el joven rico. Él pensaba que estaba guardando todo, que todo estaba bien, pero sus riquezas eran su ídolo. Te voy a dar una información adicional sobre el joven rico. ¿Sabes que el joven rico no le hizo daño a nadie? No. El pecado que él se lleva no es de haberle hecho daño a alguien. Él no le hizo daño a nadie, ¿ya? Pero ¿sabes lo que hizo? No ayudar a nadie. ¿Ya? El gran problema. Es decir, que Dios le dio el dinero para que lo administrara y sea de bendición para aquellos que estaban cerca. Ese es un buen uso o utilidad que se le puede dar al dinero, que Dios nos permita tener. Claro. Como tú decías hace poco, el problema del joven rico, el dinero, nosotros no lo tenemos, pero las personas que han sido bendecidas grandemente en ese sentido de lo económico, pues deben utilizarlo de esa manera para ayudar a las demás personas que necesitan. Claro, y enfatizo nuevamente, el joven rico no le hizo mal a nadie, pero con su dinero no le hizo bien a nadie. Entonces, ese fue su problema, porque su amor estaba tan arraigado al dinero que no le permitía ver a los demás, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente parte nos habla, ¿verdad? ¿Puedes beber mi copa? Marcos 10. Seguimos en el Evangelio de Marcos, que es el estudio de este trimestre. Estamos en la lección número 8, en la instruyendo a los discípulos, parte 2. Entonces, en esta ocasión nos toca leer Marcos capítulo 10, versículos desde el 32 al 45. ¿Qué nos habla aquí? Aquí nos donde habla... Jesús anuncia su muerte. No vamos a leer porque está extenso los pasajes. Muy bien, vamos a ver. Pero ahí habla, ¿no?, de que Jesús anuncia su muerte nuevamente. Ya les había anunciado, les había dicho. Él anuncia su muerte.
Pero ahí ellos como que no tenían claro, ¿verdad?, acerca de lo que Jesús le estaba instruyendo a los discípulos, de su reinado donde era, si era terrenal o era celestial. ¿Tú sí recuerdas que la semana pasada enfatizábamos bastante esa parte y decíamos que Pedro veía a Jesús como un Mesías napoleónico, los judíos querían proclamarlo un rey terrenal y aquí estamos en el viaje que él hace a Jerusalén y nuevamente los instruye con lo mismo. Les dice que se va a cumplir la escritura, que él va a la cruz y que va a resucitar al tercer día, pero no les llamaba la atención eso. Estaban enfocados en otra cosa. Sí, y sabes que sucede lo mismo que la semana pasada, porque él iba adelante. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que ellos iban atrás y ellos iban preguntándose, discutiendo entre ellos, bueno, ¿y quién va a ser el más grande? Ya, esta vez hay algo parecido, pero que se da en la vida de dos personajes. Aquí, si me permites leer, en el versículo 35, ya. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, o sea, se le acercaron ahí, ¿no? Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Ella le preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ahí el 38 Jesús le dijo, ¿no? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y mira, en realidad ellos estaban pensando en el reino mesiánico. A mí hazme tesorero, Señor. Ya. O sea, ellos querían la plata. parte importante. Pero Jesús se enfoca en, ustedes no saben lo que me piden. Jesús se está enfocando es en lo que Él va a vivir, lo que va a padecer, lo que le va a suceder. Y al último les dice que ellos también van a beber la misma copa. Y es lo que nos puede suceder a nosotros, su hijo. Claro. Al cumplir la misión, que a veces es necesario que padezcamos, dice la palabra de Dios. Sí. Todas esas cosas. Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de la copa, cuando hablamos de la copa de la que Jesús está hablando en los textos que leíste, se está refiriendo específicamente a su muerte en la cruz. Exactamente. Y cuando habla del bautismo, está hablando de la sepultura, cuando Él es sepultado y después resucita. Entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos que pidieron también les tocó vivir parte de esa copa. Así es. Porque, por ejemplo, tú sabes que Santiago fue martirizado. O sea, vivió esa copa. Sí, o sea, prácticamente vivió lo que él pedía, sino que Jesús le decía en el contexto espiritual y él la vivió. Ya después que entendió el evangelio, él le tocó vivir esa copa. Bueno, San Juan no fue martirizado. Ya, recuerda que él fue enviado a una isla y allá después fue liberado y ahí él murió por muerte natural. Pero bebieron esa copa. Sí. Juan fue el más longevo, ¿no? Sí, el más longevo. El último de los discípulos. El último, ¿no? Sí. Pero se mantuvo fiel, que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Muy bien. Y ese mensaje también es para nosotros, ¿no? Amén. Que nos va a tocar beber también esa copa, como bien decías antes, nos va a tocar padecer. Y mira, de pronto sales a dar un curso bíblico, sales en un día con sol y resulta ser que las personas no están. Y vas lejos. Y a veces es un poquito incómodo, pero es la causa de Cristo, ¿no? Así es. Sí, es la causa de Cristo. Pero Jesús está allí dispuesto también
para hacer milagros. Así es. Y llegamos a la última parte de la lección, donde nos encontramos con el ciego de Bartimeo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros veíamos a un ciego que fue curado en dos toques, pero acá hubo uno solo. Y de hecho, lo que me llama la atención es que el clamor, eso está en Marcos 10, Ajá. Marcos 10, cuando él está junto al camino, tú sabes que él estaba ahí en ese trayecto que descendía de Jerusalén a Jericó, él estaba allí en el camino pidiendo dinero, entonces él escucha una caravana que venía, y ahí alguien le dice, el que viene pasando es Jesús. Y él comienza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué desesperación para ese hombre que ciego toda su vida y ahora se enteró que estaba pasando por ahí. Tiene que haber escuchado hablar de Jesús, el sanador, el hacedor de milagros, de maravillas. Y él estaba dispuesto a contra todo a que Jesús le preste atención, que Jesús haga caso a su llamado. Y Jesús le hizo caso a su llamado, porque a Jesús, pesar de los que le reprendían a los otros, que se calle, que se calme, ¿no? Pero Jesús hizo caso. Ya que habían personas que lo reprendían, que de paso eran los mismos, algunos discípulos mismos, ¿no? Así es. Pero bueno, Jesús tuvo misericordia de él y le pregunta algo. Y yo creo que es una pregunta linda también para nosotros, ¿no? ¿Tú recuerdas la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Y él responde, que recobre la vista. O sea, le dice que recobre, significa que él antes sí veía. Porque recobrar, tú puedes recobrar es lo que ya un día ya... Seguramente. Pues, sí, que recobre la vista. ¿Y qué hizo Jesús? Deteniéndose, mandó a llamar... Vas a leer. Deteniéndose Jesús, mandó a llamar al ciego, le dijo algo interesante. Ten confianza, levántate, te llama. O sea, eso lo dicen los acompañantes, ¿no? De Jesús, ¿no? Ten confianza que Él te llama. O sea, Jesús ya le vio misericordia para él, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo el ciego? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y este significado de arrojar la capa, ir a Jesús, tiene algún trasfondo, ¿verdad? Tiene un trasfondo de... Porque la capa, ¿qué significaba para el ciego ahí? Parece que era todo lo que él tenía. Eso le proveía seguridad, estabilidad, qué sé yo, era su tesoro más preciado, ¿ya? Y quitársela implicaba... Ya no depender de esa capa. No depender de esa capa. Ir a Jesús. Quedarse sin nada y llegar allá y yo dejo algo. O sea, era algo que él tenía puesto encima. Era algo bien arraigado a él, pero él lo dejó. Así es. Eso significa que tenía confianza. Tenía confianza. Y o sea, ya esa confianza ya no la iba a tener en la capa, sino ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Ya. Entonces, lo que me preguntabas Hernández, ¿no? ¿Y Jesús qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Ajá. A lo que le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Dice, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante dice el versículo 52 que recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Pero podemos hacer énfasis de esas palabritas, ¿no? Si Jesús te preguntara en este momento, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo le responderíamos nosotros? Queridos amigos, también para ustedes la pregunta. Si Jesús te preguntara en este momento, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué responderías? Esas respuestas, si deseas, puedes escribirlas allí en la caja de comentarios y te vamos a leer. Estas historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. Otra vez el ciego nos da una lección. De ver el mundo con nuevos ojos que a veces, que al principio no vemos claramente, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción, podemos ver las cosas muy diferentes, así como Dios quiere que la veamos. Y yo iba a enfatizar algo parecido, porque yo iba a decir, y lo voy a decir, que la semana pasada empezábamos hablando de un ciego
que Jesús lo sana y que primero ve borroso, ¿no? no tan claro. No tan claro. Y acá terminamos la segunda parte de esta lección viendo la restauración de un ciego, pero que ahora ve claro. Entonces, Dios desea que sus hijos, que usted pueda ver claro. Claramente. Necesitamos ver claro. ¿Y quién es nuestra fuente de luz para aquello? Es Jesús. Y Marcelo, yo creo que llegó la hora de despedirnos de nuestros amigos. No sin antes recordarles, cerrando ahí esta parte, que Jesús siempre amó a los niños. Ajá. Siempre ama a los niños. Y esa instrucción que le da a los discípulos y a la gente de aquel entonces, o la cultura que tenían aquellos en aquel entonces, vino Jesús a romper esos paradigmas, ¿no? Entonces, el joven rico también, pues, tenía su confianza en la riqueza, por lo tanto, no confiaba en Dios. Pero nosotros nos instruye para que nosotros no caigamos en ese error. Pero tú decías hace poco, no, pero no tenemos dinero. Podemos tener otros ídolos. Claro. ¿No? Entonces, y hemos entendido que las riquezas tampoco no son malas. Así es. Si las hacemos un uso sabiamente de ayudar a los demás. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Le preguntamos a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Nos dice Jesús a nosotros, ¿no? ¿Cómo responderías? Que nos dé la salvación. Amén. Que nos dé la salvación. Amén. El ciego de Bartimeo dijo que recobre la vista. Nosotros que recobremos también la salvación, porque al principio él la dio, sino que en la caída hubo el problema, entonces necesitamos obtenerla. Bueno, hemos llegado al fin de una lección más. Y tenemos que despedirnos, Marcelo. Así es, Richard. Recordándole a nuestros amigos que den like, se compartan, que ese mensaje llegará a muchas personas y en el momento oportuno. ¿Terminamos con una oración? Sí, correcto. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por el don de la vida, por el amor que nos das y por las lecciones que en el día a día nos das y que en este espacio las estudiamos. Señor, te pedimos de manera especial una bendición grande a nuestros amigos que nos han acompañado en esta hora, que tú los bendigas con amor eterno. Todo esto te lo imploramos con amor de Cristo Jesús. Amén. Amén.